Comienzo a este acto de presentación del número 150 de la revista de nuestro colegio, del Colegio de Economistas de Madrid. Es un número que se ha dedicado al análisis de la evolución y revolución en el sector terciario. Como todos ustedes conocen, el sector terciario es un sector con mucho más importante de la economía española, el sector donde se desarrolla la mayor parte de nuestro empleo, y es un sector que está particularmente vivo en estos últimos años. Hemos querido en este número que ha coordinado el profesor Corrado Roura, que nos acompaña en la mesa. Bueno, ahora presentaré en un momento a todos los que nos acompañan en esta mesa. Le hemos pedido, como digo, al profesor Corrado Roura, que es un experto en el sector de los servicios, que coordinara este número. Un número que estoy seguro que a todos les va a parecer muy interesante, porque los artículos yo creo que son todos muy valiosos, muy novedosos, mucha de la información que aquí se contiene. Bueno, y no voy a hablar más porque no quiero destapar yo lo que se va a contar. Aquí están los autores, que van a ser los que de una manera detallada nos van a contar el número que hemos preparado. Comentarles que en la mesa me acompañan, además del profesor Corrado Roura, el director de nuestra revista, Jaime Requejo, al que le demos la palabra, y otros tres de los autores que han participado en el libro. De derecha a izquierda tenemos al profesor Javier Casares, profesor de la Universidad Complutense. Después tengo a mi izquierda a María Jesús Such, profesora de la Universidad de Alcalá. Y más a mi izquierda, en el extremo de la izquierda, a Javier Peña, que es su director en el Ministerio de Economía, y que es un experto en el sector de los servicios en este tema. Bueno, como todos los demás, todos son expertos en el sector de los servicios. Y ya sin más, doy la palabra al profesor Corrado Roura para que nos haga una presentación general del número. Bien, buenos días. Muchas gracias al decano del Colegio de Economistas. Primero porque junto con el director nos dieron la oportunidad de hacer un número sobre el sector servicios. Se ha estado preparando durante 8 meses por lo menos, y creo que el producto final, pues por lo menos desde mi punto de vista, es muy satisfactorio, sobre todo porque es novedoso. En bastantes de los trabajos que se incorporan no hay repetición de ideas conocidas, sino aportación de datos nuevos, aportación de ideas un poco modernas o muy actuales, y de conflictos. Por eso creo que fue muy acertado llamarle a este número, o titularlo, Evolución y Revolución, porque realmente lo que está ocurriendo en el sector servicios, en primer lugar, es una evolución. En el número se marca que esta evolución es realmente espectacular. Bueno, estamos en el 75% del PIB representan los servicios en España, y si se mide en empleo, incluso un poquito más, 76,3% del total de ocupados de España estamos en el sector servicios. Por tanto, la evolución, si uno compara con datos, y tienen ustedes en el texto datos del año 80 como punto de referencia, del 90, del 2000, etcétera, verán ustedes que es una progresión que ni siquiera el periodo de crisis detuvo, sino casi al revés, ¿no? Y a la vez el título dice revolución, y es que efectivamente en el sector servicios están produciendo cambios que uno diría que son cambios que van mirando hacia el futuro, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que ya nos están sobrepasando, están encima de nosotros, ¿no? Uno ve amigos durante estas fiestas de Navidad y
y dice, no, yo he pedido por internet a tal sitio, a tal otro, y ya he comprado todos los regalos, etcétera, en poco tiempo, ¿no? Esto, ¿qué pasa, no? Que el sector comercio está cambiando, hay una verdadera revolución, ¿no? Como la hay también en la banca, como la hay también en el sector turismo, donde ya la competencia no es entre hoteles, ni cadenas, ni tal, sino que ya surgen nuevas formas de turismo. Por tanto, llamarle al número evolución y revolución creo que es un inmejorable título. Por supuesto que es un sector muy heterogéneo, ¿no? Ahí tenemos unas compañías, por ejemplo, aéreas, que son muy grandes, con un número de personal importante y, por tanto, comparándolas con empresas industriales, incluso con ventaja. Y también tenemos un montón de pequeñas empresas que podríamos citar las peluquerías o los taxis o los pequeños comercios con un volumen de ventas o de trabajo o de negocio muy bajo, con personal muy reducido. Por tanto, es un sector muy variado, ¿no? En el texto se combaten tres ideas que yo voy a resumir muy rápidamente. Una es si el sector servicios es o no productivo, en el sentido de aumentar o mejorar la productividad de la economía. Bueno, evidentemente, como es un sector muy empleador de mano de obra, si lo tomamos desde el ángulo más agregado, es decir, un producto total de servicios dividido por el número de personas trabajando, el nivel de productividad del sector es comparativamente bajo, ¿no? Pero este es un tema que se combate precisamente en el número al apelar a algunos trabajos recientes donde se discrimina dentro del sector servicios y hay actividades, ramas de actividad que son altamente productivas. En el sector transporte, en el sector de servicios a las empresas, en el sector de la banca y finanzas, ahí la productividad realmente es en algunos casos comparable, incluso con ventaja, con muchas actividades manufactureras. Una segunda idea que se combate es si el sector servicios es innovador o no. Cuando en España se habla de innovación, siempre se piensa patentes, laboratorios, investigación, etcétera. Bueno, los servicios no suelen tener patentes, ¿sí? Tampoco tienen laboratorios de investigación, aunque en este momento algunas multinacionales de servicios tienen ya lugares donde concentran personas que se dedican solo a pensar qué hay que hacer en el futuro, ¿no? Pero es un sector innovador, ¿sí? Y rompedor. Continuamente hay mejoras, ¿no? Decíamos antes lo que está pasando en el comercio, lo que está pasando en el turismo, pero podríamos ampliarlo a cómo están cambiando el sector financiero, cómo están cambiando las formas de dar servicio a las personas y yo diría lo que la digitalización va a incorporar al suministro de servicios, le da unas posibilidades de innovación que están ya en la práctica, que quizá no sean tan espectaculares como inventar un producto anti-enfermedad determinado, pero que luego tienen una repercusión enorme, ¿no? Desde algunas cadenas de cafeterías que se han implantado en todo el mundo por la fórmula en que sirven café, hasta actividades dedicadas a preparar viajes, etcétera, etcétera. Hay también una tercera idea que en el número también entra en debate, y es si hay una contraposición entre industria y servicios, ¿no? Bueno, esto ha estado en el ambiente español con mucha frecuencia, ¿no? Incluso peyorativamente se ha dicho que España es ya solo una economía de servicios, que esto es, en fin, el fin de la industria, etcétera. Bueno, yo les diría que España tiene todavía en términos porcentuales más peso la industria que la que tiene en Estados Unidos. No hay tal contraposición entre servicios e industria. Lo que hay es cada vez más un proceso de integración de la industria y los servicios en dos formas. Una,
la industria es cada vez más demandante de servicios. Utiliza servicios para producir. Cuando uno compra un automóvil o compra un teléfono, por ejemplo, ¿qué está comprando? Está comprando un bien, pero al mismo tiempo está comprando muchos servicios incorporados a ese bien, que van desde el software que incluye, y en un automóvil el diseño, la financiación, etcétera, etcétera, hasta la utilización posterior para otras muchas cosas de ese bien llamado bien. Y esta vía de utilización de servicios ahí se documenta en el número con porcentajes sacados de cómo ha progresado el peso de los servicios en la industria en las tablas input-output de la economía española. Y hay otro elemento que también significa esta integración industria-servicios, que es, con ese vocablo un poco, digamos, anglófilo, servitización. Todavía nos suena regular, tirando a mal, pero que existe. Es decir, cada vez más las empresas industriales, sobre todo los grandes grupos industriales, están vendiendo productos, pero productos acompañados de servicios. No solo servicios postventa, que eso lo conocemos de hace 25 años, o 30 o 50, no sé, sino servicios que van mucho más allá. Alguna empresa española incluso, productora o fabricante de vehículos ferroviarios que está en el País Vasco, realmente antes de vender a su posible cliente en Tailandia, en Perú o en donde sea, o en la ciudad de Lima o en México, etcétera, antes de venderles vagones y máquinas, les dice: perdone, primero vamos a ver cómo tienen ustedes planteado el plan de transportes de la ciudad, con qué futuro va, y nosotros les hacemos ese estudio antes para que ustedes no compren cosas que no les convienen o que después no van a utilizar, ¿no? Bueno, esa es una visión absolutamente diferente de la de ir a vender productos. Y esta se repite en compañías como Rolls-Royce, como la propia Apple, que está entrenando a los usuarios, Rolls-Royce, por ejemplo, a los usuarios de los motores de avión, que los alquila y no los vende, también a los propios pilotos de los aviones, etcétera, ¿no? Y a la sustitución de ese motor en el caso de que exista algún problema. Ya, por tanto, es un acompañamiento de la venta de producto con la de los servicios. Bueno, yo creo que con esto que he dicho y con alguna idea más ya diseñamos el contenido del número, que es bastante variado, incluye esta idea de integración industria-servicios, que yo creo que es muy clarificadora de lo que está ocurriendo, incluye algunos retos de futuro que tienen bastantes sectores, desde el transporte ferroviario, los puertos o el turismo o el propio comercio, etcétera. Nos habla de algo que ha sido siempre menospreciado, que es qué servicios exporta España. Y enseguida decimos turismo, ¿no? Bueno, pues el turismo ha perdido peso, no es que haya perdido importancia, ha perdido, en términos cuantitativos ha ganado, pero en términos relativos ha perdido peso en el conjunto de las exportaciones del país, y lo han ganado, como después se verá, otras actividades de servicios. Y luego, por supuesto, hay otros artículos que no pasaré a comentar, bastante interesantes y también novedosos, ¿no? Uno dedicado a los KIPS, es decir, los Knowledge Intensive Business Services, los servicios intensivos en conocimiento, otro al consumo de servicios de las familias. Cada vez los ciudadanos consumimos más servicios y no nos damos cuenta, pero lo hacemos cuando celebramos el cumple de los niños y vamos a un local que nos soluciona el problema, o lo hacemos cuando viajamos o cuando vamos a un gimnasio. Es decir, muchísimas cosas que no estaban en el panorama de la vida española y que cuanto aumenta la renta pasan a ser casi productos de consumo diario. El tema empleo se trata en el número y queda muy claro que hay una dicotomía entre empleo de alta cualificación en los servicios y empleo de muy baja cualificación.
No hay nada que comparar, aunque estén todos englobados, entre un informático trabajando en software y en desarrollo de redes con una persona que está en una empresa de limpieza industrial y que simplemente es una limpiadora, ¿no? Por tanto, hay una disparidad también salarial, también que eso es un tema que creo que queda muy claro, como queda muy claro que tenemos demasiados puertos en España y sobre todo puertos que pretenden ser todos ellos de primera y no hay tráfico para tales puertos y también en la liberalización del transporte ferroviario, donde los pasos que ha dado España han sido en el transporte de mercancías bastante lentos y en el de viajeros está por ver, porque nadie todavía está circulando un tren en las vías españolas, una empresa privada que no sea, en este caso, la empresa pública Renfe. Pero esto tenemos que verlo ya como algo que va a llegar en muy poco tiempo y que además casi diría que estamos obligados a hacerlo porque la Unión Europea así lo impone o lo recomienda, aunque el otro día leí una cosa para mí sorprendente, que es volver a unir Adif con Renfe, ¿no? Que es un tema que si algún periodista de los que nos está escuchando o viendo lo toma, debería profundizar, ¿no? Porque hubo una decisión hace unos años obligada por la digamos la metodología europea de separar lo que es la infraestructura de lo que es el servicio, ¿no? Si ahora volvemos a unirlo, lo que estamos haciendo es crear otra vez una fuerza de imposición y de dificultación o de dificultar la entrada de empresas privadas muy fuerte. Espero que no sea más que una noticia poco pensada o por lo menos no cierta, pero en todo caso ha salido en estos días y el artículo sobre transporte ferroviario de mercancías creo que ilustra muy bien lo que está pasando en este sector. Termino con esto y quizá podemos dar entrada a... se han elegido 3 de los participantes en el número que tocan temas diferentes y que pueden también ilustrar un poco cuál es el contenido de cada una de sus aportaciones. El primero es el profesor Javier Casares, que junto con el profesor Víctor Martín, que también nos acompaña, han elaborado un artículo novedoso, muy novedoso yo diría, pero muy novedoso porque lo que está ocurriendo en el sector comercio es novedoso, no porque ellos se lo hayan inventado. Javier. Pues muchas gracias. 5 minutos más. Muchas gracias. Entonces, bueno, fundamentalmente nosotros hemos desarrollado 3 ideas. Bueno, os voy a resumir todo el desenvolvimiento del artículo en torno a 3 ideas. La primera, efectivamente, es que hay evolución y revolución, y en el comercio minorista y concretamente en las formas comerciales de una forma muy notable. Y ilustrando un poco esta idea, lo que ocurre es que los establecimientos, cada uno tiene una cesta de características que acompaña al producto. Es decir, ya no, una lata de tomate frito no es lo mismo comprarla en un gran establecimiento que comprarla por internet, que comprarla en la tienda de la esquina. Cada establecimiento incorpora una serie de características, establecimiento o forma de venta en sentido amplio, ¿no? Entonces vemos que en el comercio minorista hay una serie de variables como son la ubicación, el diseño, la diversidad de productos, el surtido, por lo tanto, la publicidad y promoción y los servicios comerciales que varían enormemente. Entonces, esto es absolutamente revolucionario, porque el sector comercio tradicionalmente era un sector imitador, un sector reflejo, se llamaba sector reflejo de lo que ocurría en la producción y el consumo, era un sector refugio, porque venían capitales normalmente de los pueblos o del sector agrario que se incorporaban a la ciudad a través del comercio, y hoy en día nos encontramos con que esto ha variado sustancialmente y que es un sector innovador y un sector que realmente modifica al consumidor, porque muchas veces se habla del consumidor por aquí y el consumidor por allá, cuando realmente son las formas comerciales las que modifican los hábitos del consumidor. Y esto lo podríamos ver en cualquier elemento de análisis. Por ejemplo, los horarios. Nadie estaba pidiendo horarios amplios ni que se abrieran los domingos. Nadie estaba en manifestación
en relación con estos temas, y sin embargo vemos cómo todo el mundo hoy en día ha sustituido el cine, el fútbol, el teatro, bueno, cuando digo todo el mundo digo un porcentaje amplio de la población, ha sustituido todos estos espectáculos por ir al centro comercial. Incluso los jóvenes que digamos que su afición por el comercio era muy limitada, pues hoy en día se desplazan a los centros comerciales e incluso, como señala un autor, Kominsky, pues hay algunos que desde la infancia hasta la edad adulta, pues se pasan más del 60% del tiempo de ocio en los centros comerciales. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un primer aspecto que marca todo el análisis. El segundo es lo que hemos llamado convergencia de formatos, es decir, que todos los establecimientos se imitan unos a otros y todas las formas de ventas se imitan unas a otras. Es decir, una especie de ósmosis competitiva. Todos compiten, pero intentando sacar las ventajas de los demás. ¿Esto qué significa? Pues que digamos que en la curva del ciclo de vida se llega a una situación de madurez sostenida. Prácticamente no hay ningún formato comercial que desaparezca, como antes desaparecieron por ejemplo, los almacenes populares, el famoso Sepu que teníamos en la Gran Vía o Sarma, en fin, era una forma comercial que entró en declive y desapareció. Hoy en día prácticamente no desaparece ninguno. ¿Por qué? Porque se mantienen en esa especie de madurez sostenida en el ciclo de vida, beneficiándose, obteniendo sinergias de otras formas comerciales y modificando continuamente sus estrategias. Es decir, podemos hablar de un hipermercado de segunda o enésima generación, de una tienda de descuento que ha modificado enormemente su estrategia. Antes una tienda de descuento tipo Lidl, bueno, voy a utilizar marcas para que se entienda mejor, pues realmente solamente vendía la marca propia. Hoy en día, ¿qué es lo que ha hecho? Imitar a Mercadona, a los supermercados, pero al mismo tiempo Mercadona imita a Lidl. Es decir, por eso hablamos de la ósmosis competitiva, porque unos se imitan a otros, lo cual es apasionante de analizar, porque además se produce una reconfiguración de las cuotas de mercado. Por ejemplo, los supermercados la han incrementado sensiblemente porque son una forma comercial muy versátil, que se adapta a todos los consumidores y que al mismo tiempo va cogiendo todo lo bueno de los demás. Incluso, por ejemplo, el mercado municipal, que parecía una forma comercial en desuso, tradicional y demás, hoy en día vemos cómo algunos, bueno, concretamente Día, por citar una cadena de descuento suave, o algunas cadenas de supermercados utilizan como eslogan "como en el mercado". Es decir, que vemos este proceso imparable y muy interesante de imitación mutua de todos los formatos comerciales para intentar mantenerse como formas hegemónicas, o por lo menos, como digo, en esa situación de madurez sostenida y no entrar en el declive en la curva de vida. Y la tercera vertiente interesante que yo creo que hemos intentado analizar es la dicotomía entre omnicanalidad y multicanalidad. Es decir, por un lado tenemos que las formas comerciales intentan desarrollarse multicanal, es decir, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar la compra online, luego recogiendo el producto en el establecimiento, o bien la reserva online, y realizando la reserva y el pago mediante procedimiento electrónico, o bien simplemente Internet para conocer el producto. Entonces vamos utilizando todas las vías, establecimiento, teléfono, página web, en fin, todas las vías de las cuales disponemos como canales distintos. Entonces esto es lo que llamamos multicanalidad, y que es una estrategia que, bueno, digamos que parecía la hegemónica. Pero hoy en día se está sustituyendo por la omnicanalidad. ¿Qué supone la omnicanalidad? Que todas estas vías acceden al consumidor de tal manera que el consumidor puede utilizar cualquiera de ellas indistintamente, y entonces encuentra un abanico de opciones que van desde el kiosco digital al correo electrónico, a la posibilidad incluso de ir al establecimiento comercial, de tener la reserva previa, es decir, todas las opciones se le dan al consumidor. De hecho, pues vemos como todas las grandes formas comerciales, pues lo que están desarrollando es este tipo de estrategia de intentar acceder por todas las vías al consumidor. Claro, aquí hay un tema de fondo sobre el cual lógicamente no me voy a extender, y es el tema del poder en el canal, que es un poco el agujero negro que hay un poco en la distribución comercial, y es quién tiene el poder, quién tiene la capitanía en el canal, que cada vez más está pasando al distribuidor. En este sentido me permitiría recordar ya un poco para terminar lo que planteaba Galbraith, que hablaba de la trama invertida, y es así, yo creo, es decir, cómo los distribuidores cada vez mandan más
además en relación con los fabricantes no hay más que pensar en la marca del distribuidor y el peso específico que tiene, aunque este año haya bajado un poco, pero ahora mismo estamos hablando en productos de gran consumo en cifras en torno al 40%, y el poder que esto da al distribuidor y, por otro lado, el poder que he señalado anteriormente en relación también con el consumidor. Entonces, todas estas estrategias de multicanalidad y omnicanalidad, yo creo que son las señas de identidad de un proceso de creciente poder de la distribución en todo el canal de desarrollo y de posibilidad de venta de los productos. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Puede ahora tomar la palabra, si es tan amable, Javier Peña. Javier Peña y Peña es miembro del sector público, trabaja en la que diríamos dependencia de Economía, Secretaría de Comercio, y es realmente el principal experto y que más ha analizado el tema de las exportaciones de servicios. Gracias, Javier. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, en primer lugar, si me permiten un pequeño disclaimer, todo lo que voy a decir aquí es opinión propia, no tiene nada que ver con la política del Ministerio de Economía o la posición que pueda tener el Ministerio de Economía o la Secretaría de Estado de Comercio. Este artículo es a título propio y por interés personal. Tengo que agradecerle a Juan Ramón, que siempre confía en mí cuando surge un tema de exportaciones de servicios, y la verdad es que esta vez al principio me costaba pensar en cómo enfocar esto, porque hace 2 números para esta misma revista elaboré otro artículo de exportaciones de servicios, pero tuve la suerte de encontrar pues una estadística que ha salido hace muy poquito, elaborada por la OCDE, y que analiza los efectos sobre el empleo en el comercio, especialmente en un momento en el que hay muchas dudas sobre los acuerdos comerciales, mucha crítica sobre los efectos que puede tener pues el acuerdo con Estados Unidos o con Canadá sobre el empleo, mucha denuncia social, y realmente pues faltaban datos, ¿no? Todos los análisis de impacto que se hacen sobre los acuerdos comerciales pues son criticables, cada uno hace su análisis de impacto y los resultados son divergentes, y viene muy bien pues tener una estadística global, independiente de los acuerdos comerciales, como es la de la OCDE, que construye estos datos de empleo en función de unas tablas input-output globales, y que por tanto pues no tiene ningún interés partidista ni sesgado. Entonces me animé a hacer este número, y lo que he hecho es analizar los efectos que tienen las exportaciones de servicios en 4 ámbitos. El primero de ellos es en la necesidad o capacidad de financiación de la economía española. Como bien saben, normalmente la economía española en momentos de crecimiento tiene tendencia a un déficit estructural, un déficit comercial, y eso se traduce en necesidad de financiación. Con la crisis ha habido un cambio estructural muy importante en todo esto. Hemos empezado a generar capacidad de financiación, y esa capacidad de financiación tiene 2 explicaciones. Una de tipo, si me permiten, más coyuntural, que es la caída de las importaciones y también la caída del déficit comercial en bienes, del déficit energético por la caída del petróleo. Esto no se sabe qué va a pasar al futuro, no sabemos si el petróleo va a estar otra vez a $100 o no, o si realmente las importaciones y el déficit comercial se va a disparar cuando empecemos a crecer. De momento esto no ha ocurrido, ha repuntado un poquito, pero no se está viendo esa aceleración del déficit en mercancías que se veían en otros momentos de crecimiento de la economía española, porque ya estamos en crecimiento. Pero lo que sí que se ha visto, y creo que esta es la parte importante y el cambio estructural, es un aumento del superávit en servicios. Normalmente ese superávit lo aportaba el comercio de servicios del turismo, que está reflejado como la rúbrica viajes en la balanza de pagos española,
pero a partir de 2009 se empieza a generar también una aceleración del déficit, del superávit, perdón, en servicios no turísticos, especialmente servicios a empresas, pero también otros servicios en los que España cada vez es más competitivo y que se están sumando y aportando a ese superávit de la balanza comercial. Y esto es una tendencia que va a seguir en el futuro. Cada vez son más las empresas de servicios que exportan en España y yo creo que independientemente de lo que ocurra con el crecimiento económico dentro de España, estas empresas cada vez van a estar más orientadas al exterior. Y esto es una buena noticia porque en un momento en el que España necesita generar capacidad de financiación, que no podemos estar dependiendo de financiación exterior, pues es muy buena noticia. Este es el primer factor, el efecto que tienen los servicios y sobre todo servicios no turísticos en generar capacidad de financiación para nuestra economía. El segundo es el impacto sobre el comercio, especialmente el peso que tienen los servicios en el comercio. Cuando uno utiliza los datos de balanza de pagos, que están explicados en términos brutos, el peso que tienen los servicios en el total de las exportaciones españolas está en torno al 30%, pero esto no es un reflejo de lo que está pasando en la realidad. Especialmente sería paradójico, ¿no?, que solo el peso de los servicios sea un 30% cuando en la economía española es 3/4 partes, es en torno al 75%, ya lo ha dicho Juan Ramón. Para esto, para medir el peso real que tienen los servicios en el comercio, es necesario acceder a otro tipo de estadísticas, medir de otra manera. Y la OCDE lo ha hecho con la estadística TIVA, que mide los flujos de comercio en valor añadido. Valor añadido es la diferencia entre el precio de los inputs y el precio de los outputs que se trasladan al exterior. Básicamente esta estadística lo que consigue, a diferencia de las estadísticas de balanza de pagos, es medir las exportaciones indirectas y realmente quién está generando y qué sectores están generando el valor. Y si utilizamos esta estadística, el peso de los servicios en el comercio pasa del 30% al 59% en el caso de España, lo cual ya se acerca más al peso que corresponde por su importancia a los servicios si miramos el peso que tiene en la economía doméstica. Si se va un paso más allá con estos datos de empleo que les he comentado y que son muy recientes, el peso alcanza los 2/3, el 66%, y esto ya está muy cerca de ese peso del 75% que tienen los servicios en la construcción del PIB español. Y realmente yo creo que esto sí que resuelve esa paradoja del escaso peso que se le asigna a los servicios en el sector exterior. El tercer elemento que he querido analizar en el artículo es qué impacto tienen los servicios en la economía doméstica. Es muy importante analizar esto porque uno, para exportar, necesita importar. Cuantas más necesidades de importación tiene un sector concreto, menor es el impacto de esas exportaciones que nosotros analizamos en la balanza de pagos sobre la economía doméstica. No es lo mismo exportar coches, que gran parte del valor de los coches ya viene importado del exterior, que exportar, por ejemplo, servicios que en su gran mayoría se elaboran e impactan sobre el tejido productivo español. De hecho, si uno analiza las necesidades de importación en los servicios son el 14%, mientras que en la industria alcanzan el 34%. O sea que el impacto que tiene ese comercio de servicios es mucho más elevado en términos de impacto sobre el tejido productivo e incluso sobre el empleo nacional. Aquí los sectores más importantes, tanto por dinamismo exportador como por impacto que tienen sobre la economía doméstica, son los servicios a empresas, la intermediación financiera y los servicios TIC, que son todos pues servicios modernos y los que más proyección a futuro tienen, junto con otros sectores que, si bien son más tradicionales, siguen siendo muy importantes. El turismo sigue siendo muy importante, la distribución y el transporte también lo son, pero no van a tener ese recorrido que ya estamos viendo en estos servicios.
Y el último punto del que les quería hablar es el impacto sobre el empleo. Esta es la parte más novedosa del artículo y de mayor interés. Parte de datos elaborados por la OCDE, un indicador que se llama Trading Employment Indicators, y que se ha lanzado a finales en este año. Según este indicador, 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crea en España o que existen en España está dedicado a la exportación. Esto quiere decir que si mañana cerrásemos las fronteras españolas y no hiciésemos comercio ni con el resto de la Unión Europea ni con otros países, perderíamos 4,6 millones de empleos. Este dato es muy importante, especialmente, como les comentaba, en un momento en el que se pone en duda los beneficios del comercio y de los acuerdos comerciales. El gran protagonista de ese sector exterior en el empleo, de la creación de puestos de trabajo gracias al sector exterior, es el sector servicios. Si uno analiza cómo ha evolucionado en los últimos 20-30 años esa creación de puestos de trabajo, los mayores creadores de empleo orientado al exterior son los servicios, y especialmente la distribución y hostelería, que esto está muy relacionado también con el turismo, los servicios a empresas y el transporte, porque el transporte, aunque no es un sector tan dinámico como pueden ser los servicios a empresas, sí que en volumen es muy importante y, por tanto, aunque crece menos en volumen sobre la creación de puestos de trabajo, pues es muy importante. Por socios comerciales se observa que en la creación o esos puestos de trabajo que dependen del exterior se concentran principalmente en la demanda de 6 países, que son países europeos, nuestros principales socios: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, y Estados Unidos. Y la evolución pues es algo dispar. Aumenta la importancia de Estados Unidos, Alemania y Francia, y se reduce mucho la importancia de Reino Unido, lo cual es en cierto modo una buena noticia de cara al Brexit y lo que pueda pasar en el futuro. Y estas son las 4 ideas que les quería presentar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra María Such, que junto con otros colaboradores han preparado en realidad 2 artículos que están en el número, uno de carácter más general sobre la evolución reciente del turismo, la aportación a la economía, la reacción tras la crisis, y el otro más novedoso, que es en el que ella en particular ha estado trabajando y es una verdadera experta, es en las nuevas formas del turismo que están aumentando en los últimos años y que están compitiendo incluso con ventaja en algunos terrenos del turismo, por ejemplo, de playa, con los sistemas convencionales de hoteles. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón. Gracias, decano. Creo que está encendido, sí. Gracias por la oportunidad de participar en este número. Realmente nos planteábamos, bueno, como bien decía Juan Ramón, al final son 2 los artículos fruto de la colaboración de investigadores de distintas universidades comparten su vínculo con un grupo de investigación dedicado al análisis del sector turístico y la innovación que coordino, pero insisto, está formado por investigadores de distintas universidades y centros de investigación en turismo. La idea que traigo a esta presentación no es tanto la que está volcada en el otro de los artículos, que tiene un perfil más tradicional, más de ubicar el peso específico de la actividad turística en el ámbito de los servicios desde la perspectiva española, sino abordar un tema de enorme actualidad, un tema controvertido, un tema que preocupa fundamentalmente a muchos productores que son operadores importantes entre nuestra industria turística, que son los hoteleros,
hoteleras, cadenas hoteleras, pero también los hoteles independientes. Estamos hablando de la economía colaborativa en el turismo y, por tanto, del concepto que manejamos cada vez con más asiduidad, que es el del turismo colaborativo. Y, en particular, centramos el análisis en el caso del alojamiento y en la transformación que en los hábitos de los usuarios y también en el ámbito de la oferta ha supuesto la irrupción de plataformas como Airbnb. En particular, es el caso de Airbnb el que analizamos con mayor lujo de detalles. La idea de la que partimos es que, a pesar de ser un fenómeno poco estudiado, estamos hablando de economía colaborativa, que es un concepto muy viejo. Bien, es cierto que si vinculamos ese concepto de compartir, de relacionarse entre iguales en el mundo en el que Internet y las redes sociales tienen el desarrollo que han tenido, el planteamiento de la economía colaborativa se convierte en un planteamiento estelar, porque está marcando la vida de todos nosotros como usuarios, que en un momento dado nos podemos convertir en proveedores en el caso que nos ocupa de servicios turísticos. Estamos hablando también de un nuevo grupo de usuarios o demandantes de servicios turísticos muy familiarizados con el uso de Internet, con el uso de las redes sociales, y que se sienten especialmente cómodos, confiados, les genera más confianza comprar o adquirir un servicio turístico recurriendo a ese mecanismo de compra que a los mecanismos tradicionales. Estamos hablando de los millennials. No todos los usuarios de la economía colaborativa pertenecen al grupo de los millennials, pero son ellos los que están marcando claramente la tendencia. ¿Qué ha pasado en el ámbito del alojamiento? Por centrar el tema en el foco del que se ocupa el artículo. Pues valorar la menor burocracia, el contacto directo con los dueños de las viviendas, la mayor comodidad y flexibilidad, la comunidad de usuarios, el trato con la comunidad, las referencias que puede proporcionar la comunidad, que son tremendamente valoradas por este grupo de usuarios que son los millennials, y el afán de ser un huésped que vive una experiencia de alojamiento considerada más auténtica que la que proporciona un servicio hotelero. Esta es la idea fundamental que está en los pocos, hasta hoy pocos, probablemente en breve muchos análisis dedicados al ámbito de la economía colaborativa en el turismo. Nosotros hemos tratado de analizar a través de la revisión de la literatura, fundamentalmente, lo que puede suceder en el ámbito impositivo, que preocupa mucho, como es obvio, a reguladores, administraciones públicas, competidores, los propios usuarios. Hemos analizado asimismo el ámbito de la demanda, el ámbito de la oferta y el ámbito del mercado de trabajo y la influencia que el turismo colaborativo puede tener en el mercado de trabajo y en el empleo en turismo. Desde el punto de vista impositivo, plataformas como Airbnb han permitido sacar a la luz, y esto generalmente se ha tratado menos, pero algunos autores, en particular autores estadounidenses, porque el fenómeno empieza en Estados Unidos y por tanto está un poco más analizado que en otras áreas geográficas, como decía, Airbnb ha permitido sacar a la luz una parte importante del alojamiento turístico que permanecía sumergida. El sector hotelero, evidentemente, acusa a plataformas como Airbnb y otras de la economía colaborativa de falta de transparencia. Es cierto, es verdad que la situación de alegalidad en la que están operando estas plataformas en la mayoría de los países les permiten obrar en ese marco de falta de transparencia y, es más, de apropiación de una información valiosísima para muchos agentes, operadores o no, en el ámbito turístico, que en estos momentos les confiere un enorme poder de mercado a esas plataformas.
Surge, por tanto, la problemática de la regulación no resuelta hoy por hoy. Ayer salía la última noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determina que Airbnb no está desarrollando prácticas consideradas ilegales, y esa era la denuncia de la Generalitat. Por tanto, la polémica está servida y la reflexión abierta. ¿Cómo deben tributar las viviendas turísticas que se comercializan a través de plataformas como Airbnb? La Unión Europea apuesta abiertamente por el desarrollo de la economía colaborativa, no por su prohibición, por la que abogan algunos oferentes turísticos. Insisto, la Unión Europea apuesta por ese desarrollo de la economía colaborativa, pero eso sí, con una regulación impositiva clara, con control de actividades que en un momento dado pueden ser consideradas ilegales o como mínimo alegales, y todo ello en aras de la protección del consumidor. Desde el punto de vista de la demanda, al consumidor le ofrece un abanico de posibilidades mucho más amplio. La economía colaborativa puede ser explicada bajo la teoría de la innovación. Los usuarios que están familiarizados con el uso de Internet para organizar sus viajes, como decía, están persiguiendo compartir una experiencia auténtica en el destino. De hecho, estudios como el de Accenture en 2013 sobre patrones de consumo muestran que el 68% de los millennials se reconoce como consumidores activos de la economía colaborativa. Ese es el perfil de usuario, como decía, sobre el que hay que focalizar la mayor parte de los análisis. Desde el punto de vista de la oferta, es obvio que este tipo de oferta considerada dentro de la economía colaborativa permite generar oferta alternativa y diferente y diversa para los diferentes consumidores, para la demanda turística, y que tiene claramente un impacto hoy por hoy demostrado en términos de rentabilidad, que no de ocupación para el resto de los oferentes de alojamientos turísticos. Estamos hablando fundamentalmente del sector más afectado por el surgimiento de este tipo de plataformas, que son los hoteles. Los hoteles no han mostrado en aquellos lugares donde se han hecho estudios empíricos al respecto, insisto, los hoteles no experimentan reducción en la ocupación, pero evidentemente sí experimentan reducción en la rentabilidad. Se ha estudiado fundamentalmente en Estados Unidos, en destinos como Texas, como San Francisco, en países europeos como Holanda, los países nórdicos. Se ha demostrado que a corto plazo la reducción de precios que han tenido que acometer los oferentes hoteleros ha afectado evidentemente a la rentabilidad hotelera. Y es para este grupo de oferentes, los hoteles, para los que el ajuste del surgimiento de la economía colaborativa y su desarrollo es más elevado, y a los que exige una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y a las nuevas preferencias de los demandantes más importante. Desde el punto de vista del mercado de trabajo, que sería el cuarto aspecto sobre el que hemos hecho, como les decía, esa revisión de la literatura, hasta la fecha no está claro el efecto que tendrá sobre el empleo total. Es cierto que a corto plazo se pierde empleo directo en el ámbito hotelero, en los hoteles tradicionales, pero esa pérdida se podría ver compensada, como en algunos casos se prueba, por el beneficio de la economía colaborativa en otros servicios turísticos, llamémosle anexos al alojamiento, vinculados al alojamiento, a los que el demandante que dedica menos recursos al alojamiento se permite dedicar a otros destinos de consumo, a otros hábitos de consumo. A largo plazo está por ver, se calcula que el impacto positivo de la economía colaborativa se puede observar, evidentemente, si pasa un tiempo, de tal modo que se convierta en
en una situación más consolidada, en un estado avanzado, por así decirlo, de la economía colaborativa, con una integración total de todos los sectores, con una regulación suficiente, evidentemente, que potencie desarrollo controlado y beneficioso para la sociedad en su conjunto. Y que en ese ámbito se podría haber favorecido, como ya de alguna manera se ve favorecido, el autoempleo y el emprendimiento. El artículo, porque pretendimos hacer una contribución de carácter empírico, dedica un apartado a investigar qué sucede con los alojamientos de carácter colaborativo en Alicante, ciudad y alrededores. Alicante, como municipio turístico por excelencia, destino mediterráneo dedicado fundamentalmente al turismo de sol y playa, experimenta algún cambio con la llegada de este tipo de alojamiento llamado colaborativo y comercializado a través de Airbnb. Hicimos una observación de carácter territorial para ver cómo se configuraban, dónde se establecían los establecimientos que se comercializaban a través de la plataforma Airbnb, si coincidían o no con los enclaves tradicionales de la oferta hotelera o de la oferta tradicional. Y lo que se observa en los mapas que presentamos en el artículo es que efectivamente los alojamientos llamados colaborativos se dispersan más a lo largo del territorio, por tanto se puede percibir ahí una oportunidad para nuevos oferentes, una oportunidad para nuevas demandas que no deseen concentrar su opción alojativa en los enclaves tradicionales, pero aun con todo y con ello, los alojamientos comercializados a través de Airbnb se están ubicando principalmente en los focos tradicionales de la oferta alojativa tradicional. Por tanto, compiten directamente, aunque sí que se vislumbra cierta dispersión en la oferta alojativa. Conclusiones fundamentales. Bueno, de todos he sabido que todos los destinos turísticos mundiales están afectados hoy por las nuevas plataformas de comercialización entre pares, que Airbnb, con más de 10 millones de noches reservadas desde su creación en 2008, se ha convertido en el gran referente del nuevo tipo de alojamiento turístico que parece haber llegado para quedarse, que el sector hotelero, que ya vivió una primera revolución con la intermediación de carácter online y la aparición de webs como Booking, continúa su proceso de disrupción de la mano de esta llamada economía colaborativa, y que esa economía colaborativa nos enfrenta a retos, pero también a oportunidades. La gran ventaja de Airbnb es mostrar alojamientos allá donde no hay otro tipo de oferta, gracias al modelo de intercambio entre pares. En un país como España, donde la tasa de residencia en propiedad es muy superior a la media europea y existe un importante contingente de viviendas vacías, se están multiplicando las posibilidades para muchas personas cuya segunda residencia o más allá puede ser convertida en alojamiento turístico. A juicio de los usuarios, los alojamientos de Airbnb satisfacen mejor que los alojamientos hoteleros necesidades particulares, fundamentalmente necesidades de carácter extrahotelero, que tienen que ver con la experiencia turística, con esa autenticidad de la que hablábamos al principio, con esa relación con el habitante, con la cultura local, con el residente. Y todo ello exige que los hoteles sean capaces de reaccionar para poder ofrecer experiencias similares a los turistas. Los efectos redistributivos de los que se habla a lo largo del artículo en este proceso de desarrollo de la economía colaborativa en turismo
podremos confirmarlos cuando dispongamos de más información. Hoy por hoy realmente es complicado hacer un diagnóstico. Lo que sí que se puede confirmar es que estas plataformas de comercialización tipo Airbnb han acumulado un enorme poder de mercado con los riesgos que ello conlleva por su acceso a la información sobre los usuarios y, por tanto, de nuevo se convierten en los poderosos en la cadena de distribución del turismo. La aparición de la economía colaborativa en turismo necesariamente genera muchas reflexiones, muchas incógnitas y quizás la necesidad, sin duda, de una mayor comprensión y de observación de la evolución de la misma, avanzando desde las digital skills, las habilidades digitales, hacia el conocimiento digital. Y se configura como una oportunidad importantísima para España, que hoy por hoy es líder mundial en competitividad turística, de acuerdo con el Foro Económico Mundial en su última edición de 2015, que por tanto no puede obviar el fenómeno que está ocurriendo a escala global y que ha de reaccionar, especializarse y adaptarse. Incluso se le presenta la oportunidad de posicionarse del mismo modo que en el liderazgo en competitividad turística puede situarse al frente de ese proceso de cambio que desarrolle la capacidad de innovación y que permita a largo plazo mantener ese liderazgo conseguido en competitividad turística. No lo he comentado inicialmente, pero los coautores de este artículo contenido en el número 150 de la revista Economistas son dos profesores de la Universidad de Alicante, Luis Moreno y Ana Ramón, a los que agradezco, como en tantas otras ocasiones, la colaboración. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Evidentemente tenemos delante un estudio muy amplio y muy completo de lo que son los servicios en España. Es difícil encontrar pues una suma de perspectivas tan amplia y tan concreta al mismo tiempo. De manera que, en tanto que director de la revista, vaya por delante mi agradecimiento a los colaboradores de la revista, a todos, y mi especial agradecimiento al profesor Cuadrado, que ha sido el coordinador de la revista y autor de uno de los artículos. Hay una ley de desarrollo en virtud de la cual, cuando un país se va desarrollando, los servicios van ganando peso en el Producto Interior Bruto del país. En estos momentos, y eso es algo que figura en la revista también, la aportación de los servicios al Producto Interior Bruto es del 75%. Pero no a muchos años, en 1970 era del 47%. De manera que se cumple esa ley y se cumple, por lo tanto, la irrupción de cada vez más servicios en el producto de un país. Pero me gustaría añadir otra cosa. Desde hace no muchos años se ha producido una transformación radical de todas las relaciones mundiales a través de lo que llamamos la economía digital. Es la economía de los ordenadores, de Internet y de los teléfonos cada vez más inteligentes y, por lo menos para algunas personas entre las que me cuento, cada vez más complicados. Pero lo que ha producido esa economía digital y lo que sigue produciendo y lo que va a seguir produciendo es una conectividad cada vez mayor y en el ámbito económico genera un impulso adicional a lo que es la fragmentación productiva y lo que es la deslocalización. Fragmentación productiva, que quiere decir que hoy en día pues muchos productos son sumas
de cosas que se han fabricado en sitios diferentes y de servicios que se han prestado en sitios diferentes. Precisamente esa fragmentación productiva es la que hace muy difícil, pese a las declaraciones de ciertos políticos, pues poner en marcha una política proteccionista. Pero lo que sí quiero señalar es que la fragmentación productiva impulsa los servicios, porque hay que conectar muchísimas cosas y muchísimas decisiones. Y por otro lado, tenemos la deslocalización. Hay muchas empresas que en todo o en parte se trasladan a otro país, muchas veces por razones de conocimientos del otro país, por razones de costes y muy especialmente por razones fiscales. Y esa deslocalización también impulsa los servicios que pueden ser enormemente complejos. Imaginen ustedes que una empresa tiene la sede en Irlanda, pero después tiene una serie de filiales en otros países y tiene que estar al tanto de lo que va sucediendo en todo momento. Pero es que puede ocurrir que cuando la sede le pida a una de las filiales que le envíe la contabilidad, pues la filial se conecta con una empresa india especializada, que es la que le hace la contabilidad, le pasa la contabilidad, se la pasan a la sede, etcétera. Todo esto lo que nos indica es que los servicios van a seguir creciendo, no solamente por la ley de desarrollo, sino porque estamos en un mundo absolutamente revolucionado, en el mejor de los sentidos, revolucionado precisamente por la presencia y la contundencia de la economía digital. En estos momentos la exportación internacional de servicios se mueve alrededor de 5 billones de dólares y es aproximadamente un tercio de lo que es la exportación total. Pero hay que suponer que con el paso de los años va a aumentar tanto la exportación de servicios como la proporción que figura en la exportación total. Es decir, nos adentramos cada vez a mayor ritmo en una economía de servicios. Y por lo tanto es bueno que todos sepamos hacia dónde nos dirigimos. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos los que han escrito en este magnífico número de Economía de Servicios. Bien, no sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Es el momento oportuno para si alguien quiere. Bueno, pues si no es así, yo vamos a terminar el acto agradeciendo a todos los que han participado en la revista, en este número de la revista, de manera especial su participación y desde luego, por supuesto, a los que están hoy con nosotros, con todos nosotros, y invitarles, si les parece, a que nos tomemos un café, un pequeño desayuno que está preparado aquí atrás, donde podemos continuar charlando. Muchas gracias.